Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta tutoría número 3 de novela hispanoamericana del siglo XX a cargo de Wendy Prado. Espero que en esta tutoría número 3 que estamos impartiendo en este segundo cuatrimestre del 2024 pues sea de gran provecho. En la tutoría 3 vamos a abarcar el tercer capítulo titulado Nueva novela hispanoamericana de 1960 a 1980. Como parte de las evaluaciones que ya hemos ido realizando, pues ustedes han tenido la oportunidad de realizar el proyecto número 1, en donde se evaluó el capítulo 1, tenía un valor de 3.5 y realizaron la entrega en la fecha y en el plazo correspondiente. Asimismo, el proyecto número 2, que el día de hoy, pues, ya se habilitaron los resultados con respecto a esta evaluación, que tenía un valor de 3 puntos, ¿verdad? Y se evaluaba el capítulo número 2. Vean ustedes que ya, pues, se aproxima prácticamente el final de esta asignatura con la evaluación con el proyecto número 3 que tiene un valor de 3.5. Ahí se evalúa el capítulo 3 y 4 y va a estar disponible del 5 al 10 de agosto para que puedan ingresar como ya habitualmente lo han hecho, descargar el machote o documento donde vienen las instrucciones y proceder a completarlo de acuerdo con las instrucciones, ya sean las preguntas, ¿verdad? O el cuestionario que habitualmente es el que se realiza y a partir de ahí ustedes pues responden y suben el documento en PDF. Recordarles que esta asignatura se gana con un mínimo de 7 en el promedio, que pues equivale a un 70, y esta asignatura no tiene reposición. Entonces, no presentar alguna de estas, de alguno de estos tres proyectos, equivaldría a perder el curso, a perder la asignatura. Pues entonces, como ya falta poco, les insto a que pues sigan dando ya pues su último esfuerzo para que puedan avanzar con éxito en novela hispanoamericana. No sé si tienen alguna duda con respecto a esta parte de evaluación, ¿no? Bueno, quisiera nada más hacer énfasis en la rigurosidad con la que pues van a realizar la entrega de estos trabajos, cuidar mucho el seguir las instrucciones, cuidar mucho el redactar con sus propias palabras. Vamos a ver más adelante un anuncio importante con respecto al plagio para que pues no se vayan a ver afectados por utilizar pues ChatGPT, fuentes externas, porque eso pues les impide aprobar con éxito esta asignatura. Bueno, entonces continuamos. Si no hay dudas, continúo. Consideraciones importantes de esta asignatura tiene que ver precisamente con el estar atentos y leer la orientación académica de la asignatura, así como utilizar la plataforma AprendeU y en caso de que tuvieran alguna duda, pues ahí tienen el número del PAD que siempre hago énfasis. Vean siempre los anexos de las orientaciones donde se brindan indicaciones sobre la plataforma virtual de AprendeU. Revisen siempre todo el material. Recuerden que el único material que se utiliza en esta asignatura es la unidad didáctica de novela hispanoamericana del siglo XX de Guillermo Barzuna y la antología de novela hispanoamericana del siglo XX de Álvaro Rojas y Guillermo Barzuna. Este es el material que ustedes tienen de forma exclusiva para referenciar y para buscar información cuando tienen que, pues, contestar alguna de las preguntas o de los proyectos que se le brindan. Es muy recurrente el hecho de que busquen en fuentes externas, que busquen en ChatGPT, por ejemplo, que busquen en otras páginas de internet y esto queda en evidencia cuando ustedes responden.
Y lamentablemente esto es, esto, ¿verdad? Implica el incurrir en plagio y es un punto de los que voy a trabajar más adelante. Es deber de cada estudiante ingresar al entorno de la asignatura Aprende U, revisar semanalmente los foros de avisos y a partir de ahí aclarar las dudas. Deben revisar siempre todas las pestañas correspondientes para que puedan descargar el instrumento de evaluación, que es lo que denominamos nosotros, pues, machote, ¿verdad? Que es ese documento Word que ustedes descargan, completan, convierten a PDF y suben. Recuerden que todo instrumento de evaluación se tiene que subir en PDF. Eso creo que hasta el momento, pues, haya sido bastante efectivo y que no presentar alguno de esos instrumentos implica prácticamente la pérdida de la asignatura. No dejen esta entrega para último momento, la computadora se reinició, que se fue la luz, que se fue el internet. Ninguna de esas excusas es válida para poder, digamos, pedir una prórroga, cosa que la cátedra, pues, de nosotros no da. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Ya es el último esfuerzo, hagan las cosas con orden, con tiempo. Y hago énfasis en este punto que ya venía mencionando anteriormente y es el punto número 8. Se considera plagio insertar y presentarlo como propio. Al transcripción literal de textos, en donde yo digo, bueno, está bien, queda perfecto este párrafo de la página tal, del libro de la unidad, la tomo, la copio, la pego, eso es plagio. ¿Por qué? Porque si ustedes les están solicitando que escriban con sus propias palabras, no quiere decir que agarro, copio y pego como si eso fuera todo, ¿verdad? Ni tampoco que agarro el párrafo y le modifico el orden y unas cuantas palabras y entonces ya quedó como si fueran de mis propias palabras, porque eso también es plagio. Y mucho menos insertar material ajeno. Ahora que está tan en boga el ChatGPT, lo que yo les comentaba, queda más que en evidencia, chiquillos, es que se nota demasiado cuando copian y pegan información que no ha sido escrita por ustedes. Ahora bien, los instrumentos que incurran en este delito, porque el plagio es un delito, se exponen a la invalidez no solamente del instrumento, sino también a la pérdida de la asignatura y a sanciones académicas a nivel universitario. Entonces, hago mucho énfasis en esto porque, pues, está a la orden del día, ¿verdad? Es ir revisando trabajos y darse cuenta que no son las palabras de ustedes. Cada uno de ustedes tiene un estilo propio y característico que los identifica, que los define. Yo siempre digo que escribir es digamos que la forma de escribir propia de cada persona es como la huella dactilar. Es una marca, es una huella que es difícil, muy difícil como de borrar o como de pasar desapercibidas, ¿verdad? Por supuesto, la universidad ya pues a un nivel de académico digamos que nivel, por supuesto que necesita de una rigurosidad académica pues más elevada. Ya no es que van a escribir la opinión de ustedes y tampoco es que van a escribir a como hablan, ¿verdad? Uno no escribe trabajos universitarios a como uno piensa. ¿Por qué? Porque requiere de un trabajo ya de más cautela, de más razonamiento, pero al fin y al cabo que sea un producto elaborado por ustedes mismos, ¿verdad? Entonces hago énfasis porque yo sé el esfuerzo que implica estar en la universidad y que por pues alguna u otra excusa de momento, de prisas y demás, ¿verdad? Simplemente falta de rigurosidad y de ética académica, se incurre en uno de estos graves errores y terminan viéndose perjudicados o perjudicadas. Entonces, ese sería ¿verdad? Mi llamado de atención para que puedan terminar este cuatrimestre con éxito. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, recuerden que si tienen dudas o consultas, para eso está el foro de dudas o el correo interno. Y cuando ustedes escriban en el foro de dudas o en el correo interno,
por favor complétenlo con esta información: el nombre completo de ustedes, el número de cédula, el centro universitario, el número de grupo, el número de entorno y el nombre de la persona docente a la que ustedes pues pertenecen. También el nombre de la asignatura, que en este caso es Novela Hispanoamericana del siglo XX, el código de la asignatura 05413 y la fecha en la que están realizando esa consulta. Si careciera de esos datos, pues no se contesta. Entonces también tengan en cuenta el horario de atención del foro de dudas, que para quienes están en mi entorno es lunes, miércoles y viernes y se atiende de manera asincrónica. Por último, recordarles que tenemos a el señor Francisco Pérez como encargado de cátedra. A él no hay que enviarle copia de los correos o las dudas que ustedes tengan. Él atiende dudas relacionadas con trámites administrativos, ¿verdad? Como resultado de apelaciones en subsidio, alguna omisión ahí en pues el registro de notas, el historial académico, y este es el correo en caso de tener alguna duda. Y ya para ir terminando esta parte, recuerden, y muy importante, que la información que se publique en redes sociales, llámese WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, cualquier otra red social, no es un medio oficial por la cátedra y no lo avalamos, no nos hacemos responsables de lo que se publique ahí o por otras vías. ¿Por qué? Porque el único medio oficial es Aprendeu con la persona docente con la que ustedes estén pues inscritos en ese entorno virtual. Bueno, terminados estos anuncios, iniciamos entonces con el capítulo 3. No sé si hay alguna duda. Bueno, entonces continuamos. En este capítulo número 3, titulado Nueva Novela Hispanoamericana de 1960 a 1980, vamos a ver distintos aspectos y muy importantes sobre la forma en la que se configura la novela hispanoamericana en estas décadas. Vamos a ver de forma panorámica el relato de corte tradicional y contemporáneo a partir de 1960, esos principales procedimientos en la historia narrativa. ¿Por qué será que se llama nueva novela? ¿Qué es lo que tiene de novedoso? Bueno, vamos a ir revisando poco a poco algunos de los elementos que van marcando esta nueva forma de novelar. Bien, también vamos a incursionar en la novelística urbana y esos nuevos tópicos que vamos a encontrar en la novela. Pues bien, vean ustedes que para iniciar con este objetivo general, vamos a ver que se trata precisamente de que ustedes puedan analizar la narrativa hispanoamericana en esas primeras 3 décadas de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, vamos a ver cuáles son esas técnicas, cuáles son esas temáticas, cuál es la relación que existe con la historia del continente americano. Y también vamos a ver otros objetivos específicos que tienen precisamente con el identificar esos rasgos de innovación. Lo que yo les decía, ¿qué será lo que tiene de novedoso la nueva novela y por qué se llama nueva? Bueno, vamos a ver cuáles son esas estrategias formales que permiten denominar al relato de corte contemporáneo. Otro objetivo específico tiene que ver con la comprensión de los principales procedimientos en esa modelización de la realidad en esta narrativa. Vamos a ver cuál es esa perspectiva de lo fantástico, esa perspectiva de lo real maravilloso y esa perspectiva del realismo mágico, que aunque son términos que parecieran sinónimos, en realidad tienen sus grandes distinciones y es importante definirlas e identificarlas para comprender cuáles son esos procedimientos que podemos encontrar a la hora de ir modelando esa realidad
que surge a partir de la narración. Y por último, establecer esas características técnicas narrativas y la visión identitaria de la nueva novela. En obras, por ejemplo, como La ciudad y los perros, Cien años de soledad, Rayuela, La región más transparente, Aura y El túnel. Pues bien, tomando en cuenta estos elementos de objetivos generales y objetivos específicos, vamos a iniciar con el capítulo número 3 y hay que tomar en cuenta que pues en esta tercera parte vamos a mantener siempre la idea de que existe una continuidad con esas producciones que ya analizamos en los capítulos anteriores, ¿verdad? En esos que se generaron ya a finales de 1940 y en la década de 1950. Y recuerden que ahí nos estamos refiriendo a novelas estudiadas en los apartados anteriores, en novelas, por ejemplo, las que fueron escritas por Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo, Alejo Carpentier, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de que precisamente en la obra narrativa de estos y de otros autores vamos a encontrar algo muy particular, algo muy interesante, y es que hay una ruptura, pero esa ruptura busca una renovación. Y esta renovación la vamos a conocer como renovación formal y como renovación de temáticas de las que ya se venían trabajando de forma tradicional, y a partir de 1960 podríamos decir que se genera la novela de la segunda mitad del siglo XX, es decir, la novela a partir de 1950. Y podríamos hablar de que se trata de un cambio tajante, radical. Bueno, recordemos que cuando establecemos estas líneas, ¿verdad? De Digamos que de margen en el tiempo es una forma en la que nos podemos ubicar, pero no es como que a partir de 1950 los escritores ya empiezan oficialmente a novelar de una manera completamente distinta. Recuerden que hay periodos de transición, pero eso es para tomarlo en cuenta. Y entonces nos vamos a dar cuenta que constituyen precisamente estos novelistas parte de esos antecedentes de lo que vamos a ir denominando nueva novela en Hispanoamérica. Entonces, ¿qué es lo que sucede a partir de 1960? Bueno, ahí más notoriamente va a irrumpir en todo lo que denominamos las letras hispanoamericanas una cantidad de escritores que tenían un deseo enorme por renovar esa narrativa tan tradicional que se venía viviendo desde el siglo pasado y que buscaban, bueno, ofrecer nuevos modelos que fueran pues más elaborados, más coherentes con respecto a las realidades, a las nuevas realidades que estaba viviendo la región hispanoamericana. Entonces, dentro de estos cambios que van a ser tan notables, vamos a ver que surge el lector como una fuente o un punto importantísimo dentro de lo que es la narrativa hispanoamericana. ¿Por qué? Porque se configuran como nuevos lectores, y a partir de esos nuevos lectores que se van a convertir pues en un público meta al que van a buscar a llegarle estas editoriales para tener una mayor difusión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este capítulo número 3? Bueno, sí, de alguna manera un recuento de esas principales técnicas que vamos a ver en esa forma de contar historias que podríamos decir que ya es muchísimo más renovada en Hispanoamérica, y a partir de ahí vamos a conocer cuáles son esas características, cómo es que se va constituyendo este corpus a partir de procedimientos, de contextos, de autores y de análisis de 6 obras. Entonces, para arrancar, vamos a continuar con el relato de corte tradicional y el relato contemporáneo a partir de 1960. Entonces, vean ustedes que una de las características más notorias de la novela hispanoamericana es ese sentido de
buscar a la hora de novelar una expresión artística de alguna manera para ir documentando las distintas realidades históricas que ha vivido el continente. No porque la novela se convierta en un texto histórico, sino porque la novela en Hispanoamérica no es hija de la nada. Responde a un tiempo, a un lugar determinado, a unas circunstancias políticas, económicas que van permeando y van configurando una forma de relatar a partir de las vivencias que tienen los distintos escritores en Hispanoamérica. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y por supuesto, aquí vamos a encontrar que existe una búsqueda enorme a la hora de generar textos, de generar novelas que respondan tanto a esas exigencias de elaboración estética, a esa necesidad de crear obras bellas, depuradas, con un lenguaje elaborado, pero al mismo tiempo que conecte con un público lector, y también a una necesidad de contar nuestro devenir histórico, de contar nuestras propias vivencias de una forma crítica. Y al mismo tiempo vamos a ir viendo que estas novelas de corte, digamos, de mitad del siglo XX, van a ir mostrando un mundo en donde se van a percibir, por ejemplo, tensiones humanas, vamos a ver tensiones sociales, políticas, así como la gran riqueza histórica que tenemos, la gran riqueza natural y humana en este espacio hispanoamericano. Entonces, para recalcar, buscamos a partir del relato de corte tradicional un cambio. Y en la novela, ya de corte contemporáneo, a partir de 1960, se busca ir generando textos, novelas que también respondan a esas exigencias estéticas, a una necesidad de contar el devenir histórico, siempre desde una forma crítica, pero al mismo tiempo hermosa, bella, y por supuesto con ese profundo cambio a la hora de utilizar técnicas narrativas en donde hay una ruptura con las formas tradicionales y al mismo tiempo una necesidad de ir adquiriendo nuevas formas de contar. ¿Para qué? Para ir modelando un mundo en donde se va a percibir todo el drama humano, desde las tensiones, desde los problemas sociales, políticos, amorosos, existenciales, en fin, vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, hay que tomar en cuenta que se puede hablar de que existe precisamente un profundo cambio en el empleo de estas técnicas tradicionales que les comentaba con respecto a ese contar una historia desde la literatura. Podemos pensar en esa narrativa, en ese contar, en cómo se cuenta, quién lo cuenta, qué elementos son los que quieren resaltar, por qué y para qué. Entonces, precisamente vamos a ver que existe una ruptura y una renovación formal. Ahora, ¿quiere decir que con esa ruptura se deja por completo atrás aspectos de la narración tradicional? No del todo, porque siempre se toma lo, digamos, por así decirlo, lo viejo, se renueva, se transforma y se genera una nueva forma de novelar. Ahora, este cambio, recuerden que empieza ya a partir de 1940, ya es donde se empieza a ver que hay un conjunto de narradores que van apostando más por esa innovación, que van a buscar estrategias de tal manera que podríamos decir que son experimentales y que buscan configurar el relato de una manera distinta a la antigua, a la tradicional. Por supuesto, vamos a ver que hay otros géneros. Recuerden que esta asignatura se llama novela hispanoamericana. Aquí ustedes van a encontrar en este capítulo que se habla también de lírica. Bueno, ¿por qué? Porque fue en la lírica en donde podríamos decir que es que se da de forma más notoria y prolifera esta necesidad de ir alcanzando niveles más intensos en esa renovación durante el modernismo.
y vamos a encontrar que surgen también movimientos de las vanguardias a inicios del siglo. Entonces, vean ustedes que en cuanto a la narrativa, vamos a tener claramente ruptura y renovación formal. Vamos a ver que este proceso surge ya a finales de 1940. ¿Y qué es lo que pasa durante la segunda mitad del siglo? Bueno, que ahí es donde vamos a encontrar ya un marcado cambio en esas estrategias a la hora de narrar una historia. Ahora, es importante destacar que, por supuesto, se va a dar un desarrollo en el arte y en la literatura, y esas transformaciones de las que yo les hablo, estas nuevas tendencias, no es que sucedan de una década a otra, sino que recuerden que esas transformaciones se van a ir dando de forma paulatina y homogénea. ¿Homogénea en qué sentido? En que no solamente la novela como género narrativo, sino también en la música, en el cine, en la pintura, en todo lo que tiene que ver con las bellas artes. Y precisamente vean ustedes que estas formas de artísticas, estas nuevas corrientes, estas vanguardias y esta necesidad de renovación van a ir coexistiendo al mismo tiempo. ¿Se dan todas por igual, de la misma forma? No, van a tener distintos matices y esa es la riqueza artística. Pero vamos a ir viendo que muchas de estas nuevas formas o técnicas que vamos a ver plasmadas a la hora de novelar en la novela hispanoamericana, toman prestadas de la música, toman prestadas del arte, del cine, distintos elementos o técnicas para implementarlas en la escritura. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que, por supuesto, se va a ir dando un cambio. Bueno, vamos a ir viendo que ciertamente existe pues una línea divisoria entre lo que podríamos denominar la narrativa de corte tradicional, dada esa estructura y esa visión del mundo americano, ¿verdad? De una novela que tenía pues claros signos de experimentación a través de distintas técnicas y temáticas. Y vamos a darnos cuenta que precisamente hay un cambio en esos procedimientos narrativos. ¿En qué puntos? Bueno, número uno, en el punto de vista del narrador y en ese manejo de la cronología temporal del relato. Nos vamos a dar cuenta que, si bien es cierto, existe una preocupación por esos problemas sociales que aquejan a los distintos países del continente americano, también vamos a encontrar una nueva narrativa que va a ir incorporando otros asuntos de manera que se van a ver presentes mediante una dimensión más existencialista, de ese cuestionarse el por qué y para qué se vive, cuál es el sentido que tiene la existencia en países donde tienen pues sus dramas políticos, sus dramas familiares, y a partir de ahí se cuestiona la condición humana. Por supuesto, vamos a darnos cuenta que esta forma de novelar es una manera de ir repensando la historia, la propia historia de el continente americano, especialmente de los países hispanoamericanos, para ir dando fe y dando de alguna manera un testimonio identitario de esta cultura a través de la literatura. Entonces vamos a ver que precisamente en el caso de la novela, que es el tema que nos pues convoca, y de la narrativa en general, resulta que a partir ya de la segunda mitad del siglo XX van a ir quedando atrás ciertas temáticas y ciertas formas de escritura que fueron, digamos que de alguna manera, muy repetitivas en la narrativa del siglo anterior, ¿verdad? Hasta inicios del siglo XX. Recordemos entre ellas el regionalismo, el indigenismo, la novela testimonial, de introspección sobre el campesino, la naturaleza avasalladora, el criollismo. Esos son parte, digamos, de esos aspectos que van a buscar una renovación a partir de nuevos tópicos
Entonces, vamos a ver que se van a ir abandonando las técnicas de esa cronología lineal, esos relatos que inician, por así decirlo, desde el origen, donde avanzan y culminan hasta cerrar la historia, ese enfoque omnisciente en donde el narrador lo sabía todo, pues mostraba los pensamientos de los personajes, sabía lo que iba a ocurrir. Bueno, aquí vamos a encontrar que ya el narrador toma otros matices, el orden cronológico ya no va a ser el mismo y precisamente aquí la estructura de introducción, desarrollo, clímax y desenlace se va a ver trastocado por completo. Y puede perfectamente que una de estas novelas inicie por el desenlace, brinque digamos que de forma abrupta a un desarrollo, luego una introducción, en fin, no va a haber una receta de narración estricta, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos cambios? Se podría decir que es una especie como de pérdida o de decadencia de la literatura. Bueno, más bien todo lo contrario, porque estamos hablando de que se enriquecen esas dimensiones del tiempo, se enriquece esa dimensión del espacio del relato. Vean ustedes que a finales de la primera mitad del siglo XX surgen los precursores de una nueva vanguardia en la escritura del relato. Entonces vamos a tener muchos escritores, pero aquí sobresalen principalmente Jorge Luis Borges, Agustín Yáñez, Macedonio Fernández y Miguel Ángel Asturias. ¿Qué sucede en la segunda mitad del siglo? Bueno, que además de esos escritores, renovaron la novela Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos, Juan Carlos Onetti, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, José Donoso, José Ledesma Lima, Carlos Fuentes, Mario Benedetti, Guillermo Cabrera, Jorge Amado y otros más, ¿verdad? Que no cabrían en la lista porque en realidad apenas estamos haciendo una pincelada de los escritores de esta época. Pero tomen en cuenta cuál es, digamos, cuál es esta narrativa y qué es lo que propone. Vean ustedes que a partir de esta generación de escritores hispanoamericanos, vamos a ver que estos escritores que yo les mencionaba anteriormente van a ir heredando unas condiciones históricas distintas a las de sus antecesores y van a ir buscando nuevas estrategias narrativas para ir elaborando, para ir expresando esas diferencias. Quiero hacer énfasis en que estos escritores de los que les mencioné anteriormente tenían en común un gusto, por supuesto, por la escritura, pero también por la lectura. Y resulta que estos escritores que les comentaba tenían el gusto de haber compartido la lectura de novelistas norteamericanos y de novelistas europeos. Recordemos digamos que los ojos siempre miraban hacia Europa, hacia Norteamérica, como un referente de prestigio y de calidad literaria. Entonces, ¿qué sucedía a nivel de Europa y de Norteamérica en esa primera mitad del siglo XX? Bueno, que también se presentaron escritores que revolucionaron la novela de una forma impresionante, bajo nuevas texturas, bajo nuevos temas, bajo nuevas técnicas. Por ejemplo, un Frank Kafka, James Joyce, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, William Faulkner, Virginia Woolf, y estos eran referentes muy importantes que fueron enriqueciendo el bagaje literario, intelectual y cultural de estos escritores hispanoamericanos que veían en estos otros
europeos y norteamericanos un referente a seguir. Entonces, retomando, a partir de esta referencialidad vamos a encontrar que se va a presentar una recurrencia intertextual. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, esta generación de escritores hispanoamericanos van a ir heredando estas condiciones en donde van a ir buscando también nuevas estrategias narrativas para ir elaborando y para ir expresando de una manera diferente y una manera particular de ver pues la naturaleza, de ir incorporando el discurso sobre la ciudad, por ejemplo, sobre los asuntos de la comunicación o de la incomunicación humana, el problema que conlleva la soledad humana y pues ese sentido, ¿verdad? De soledad existencialista. Vamos a ver que estos escritores que les comentaba van a buscar nuevos caminos para narrar, nuevas formas de contar. Y por supuesto que hay en ellos un claro intento por ir superando la descripción realista que se heredaba desde el siglo pasado para ir incorporando nuevos planos de esa existencia humana más rica, más compleja, muchas veces con, digamos que, incorporando planos del psicoanálisis con esta idea del subconsciente y con esta idea de lo ancestral. Bueno, entonces, precisamente todos estos antecedentes que les menciono permiten comprender que la recurrencia intertextual, este diálogo entre textos con obras norteamericanas, con obras europeas, del corte del Nouveau Roman, que se traduce como la nueva novela, van a ir enriqueciendo ese panorama de la creación novelística del continente. Entonces, ven ustedes que, como les decía anteriormente, se va a recurrir precisamente a técnicas propias de distintas áreas de las artes, del discurso cinematográfico, de las artes plásticas, de la música, del mass media, de lo onírico, que vamos a ir viendo punto por punto. Entonces, resulta que el Nouveau Roman fue un término acuñado del francés y traducido al español como la nueva novela. Y es una categoría que lo que nos permite es denominar a este conjunto de novelistas franceses en la mitad del siglo XX que van a ir escribiendo de una manera novedosa. Y vamos a ver que se va a ir presentando en alguna medida con una innovación en relación con esas técnicas de la novela con respecto a esa narrativa tradicional, canónica, a la que estábamos pues acostumbrados, o estos escritores y los lectores de esa época estaban acostumbrados. Entonces, nos vamos a dar cuenta que precisamente se va a ir abandonando ese orden del que yo les mencionaba con respecto a la cronología, a esa linealidad temporal, en donde se van a buscar esa forma de ir explorando de una manera distinta otras condiciones que permitan comprender más esa complejidad, esa profundidad del ser humano y también de ir, pues de alguna manera, viendo una estrategia distinta para plasmar y cuestionar eso que se, pues, daba por sentado como real. De ir comprendiendo nuevas realidades, nuevas verdades que, pues, permiten comprender que no se da de forma tan simple, ¿verdad? Ni tan unívoca a la hora de plasmar estas vivencias en estas narrativas de la novela hispanoamericana. ¿Y cómo es que podríamos pensar que logran esto? Bueno, resulta que van a ir explorando otras dimensiones de lo fantástico, de lo real maravilloso, aspectos que vamos a ver más adelante. Y hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Será que la novela no tenía aspectos fantásticos? No, claro que sí los tenía. Digamos que siempre los ha tenido desde el origen de la literatura oral y escrita. Pero aquí van a tener tres formas muy distintivas con respecto a otras técnicas narrativas que se
pudieran presentar en otros siglos de la literatura universal. Bueno, resulta que aterrizando a la novela hispanoamericana, vamos a ver que hay una nueva visión de lo consabido como real y vamos a incorporar temas que tienen que ver con lo erótico, temas que tienen que ver con el absurdo, con la violencia dentro de la familia, la violencia a la mujer, la violencia al hombre y esos conflictos que se van a ver en medio de pues la vida y la clase política, así como de distintas situaciones que se pueden presentar en la ciudad. Y eso ya va a ser un espacio también novedoso, el mundo de la ciudad, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, así como vimos el concepto de Nouveau Roman, vamos a ver el concepto de la teoría del absurdo. Y hay que tomar en cuenta que esta teoría del absurdo pues va a ser una corriente que se desarrolló en la creación literaria, por supuesto, pero sobre todo en las obras dramáticas que estaban de manera bastante estrecha y muy vinculada con la filosofía del existencialismo. Nos vamos a dar cuenta que en las décadas de 1950 y 1960, esta filosofía existencialista tuvo su gran auge. ¿Y qué era lo que pues cuestionaba o planteaba? Bueno, una búsqueda por encontrarle el sentido a la vida. Esa necesidad de cuestionarse la existencia humana. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tiene realmente esto algún sentido, verdad? Y explicaciones que por supuesto se escapaban muchas veces a una explicación puramente racional que pudiéramos llamar. Ahora, resulta que la filosofía existencialista estaba pues muy relacionada o muy estrechamente vinculada con el psicoanálisis. Entonces, vean ustedes que la nueva manera de novelar va a ir expresando a partir de estos espacios o estos matices esa complejidad de la condición humana. Y vamos a encontrar que precisamente se genera o se va a ver plasmada una preocupación por la temática de las urbes, ¿verdad? De las ciudades, los personajes urbano-marginales, los espacios urbanos de contrastes, ¿verdad? Donde hay altísimos rascacielos, pero al mismo tiempo hay casas apenas de cartón, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos vamos a encontrarlos precisamente un cambio de visión que va a presentar la sociedad ya a mitad del siglo XX con respecto a temáticas que tienen que ver con el campo, con la ciudad, ¿verdad? Y son cambios que van a implicar aspectos de carácter sociológico, aspectos de carácter editorial, aspectos de carácter político. Ahora bien, resumiendo las características del relato que vamos a encontrar con mucha más fuerza a partir de 1900, vamos a ver quién ingresó. Ok, bienvenida. Vamos a ver que efectivamente, vamos a ver que hay preocupaciones que van a ser pues una temática muy importante que tiene que ver con las ciudades. Cuando hablamos de la urbe, ¿verdad? Cuando hablamos de las urbes, estamos hablando de esta ciudad que muchas veces se convierte en una especie de metáfora de esas grandes contradicciones que vamos a encontrar, lo que les decía, con respecto a temas que tienen que ver con esa gran opulencia, esa gran riqueza, pero al mismo tiempo una gran miseria y pobreza y precisamente este tratamiento narrativo vamos a ir viendo que en la novela a partir de 1960 va a ir presentando esos conflictos individuales y sociales de los grandes conglomerados que vamos a ver en el continente y que se va a percibir precisamente como una preocupación constante a lo largo de las distintas novelas que vamos a ir encontrando. ¿Por qué razón? Bueno, porque a partir de este espacio vamos a encontrar personajes con una profundidad y una complejidad psicológica en donde pues vamos a conocer sus angustias, vamos a encontrar esa dificultad comunicativa y ese sentido de soledad. Entonces,
Para resumir esta primera mitad, bueno, perdón, estos inicios de 1960 en adelante, resumidamente vamos a encontrar que se van a presentar cambios en la forma en la que se constituye el relato. Vamos a encontrar que hay un orden en esa temporalidad de la historia que ya no va a ser lineal como tradicionalmente pudiéramos, ¿verdad? Concebir. Vamos a encontrar que existen otros planos de lo fantástico, otros planos con respecto a lo mágico, con respecto a lo real. Y se va a presentar un interés en ir centrando la historia en esas condiciones existencialistas del ser humano, con todos sus dramas, con todas sus dimensiones, ya no como personajes planos, sino podríamos pensar que se trata más bien de personajes redondos, con una profundidad psicológica que nos permite adentrarnos dentro de su psique, dentro de su mente, con sus conflictos, con sus contradicciones, ¿verdad? Con todos los elementos que implica, pues, el ser un ser humano. Y hay temas, pues, precisamente que van a tener que ver con la vida, con esas condiciones sociales y políticas que vamos a encontrar en esas grandes ciudades. Porque ya aquí nos trasladamos, ¿verdad? De una manera, pues, más enfática en ya espacios más urbanos. Y por supuesto, vamos a ver que hay una gran influencia y hay una gran lectura que pone sus ojos en novelistas norteamericanos, en los novelistas europeos que sirven de inspiración y que van marcando tendencias que se van a terminar de plasmar, digamos, de manera más notoria en la forma de escribir de los novelistas hispanoamericanos. También vamos a ver que existe una renovación formal y temática. Y a partir de ahí vamos a darnos cuenta cuáles son esos principales procedimientos en la narrativa, ¿verdad? En la historia narrativa. ¿Cómo es que se puede generar una novela diferente a la tradicional, pero que permita igualmente presentar de manera crítica ese sentir, esas preocupaciones que vamos a ir viendo plasmadas a nivel histórico, teniendo en cuenta que no se trata de novelas históricas, ¿verdad? Eso sí hay que tomarlo siempre y hacer ese énfasis. Bueno, entonces recuerden que cuando se habla de la novela tradicional, estamos haciendo referencia a esos narradores famosísimos de Europa, ¿verdad? Y también hispanoamericanos del siglo XIX y de los siglos, bueno, y perdón, y del siglo XX. Pero hay que tomar en cuenta que se trata de novelistas que pertenecían más que todo a esa corriente realista y que dieron su contribución, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque en ese quehacer literario vimos que aportaron desde esa forma artificiosa de narrar y que ya en Hispanoamérica vamos a ir viendo que se hace referencia, por ejemplo, a un Rómulo Gallegos, a un José Eustacio Rivera, ¿verdad? Entre otros tantos, porque no solamente esos que les menciono, pero resulta que en esas narraciones se iba presentando, digamos que en ese aspecto formal, una tendencia a ir narrando bajo una estructura, podríamos decir que muy cuadrada. ¿Por qué? Porque era una estructura de carácter lineal en donde todos los hechos que se iban narrando pues tenían una causa, un efecto, había una claridad bastante notoria en la descripción del espacio, en esos personajes que podríamos decir que eran personajes prototípicos, en donde el bueno era bueno, el malo era malo, el ladrón era ladrón, ¿verdad? Eran como personajes muy planos, en donde uno no puede conocer la profundidad psicológica, por así decirlo, de esos personajes y que eran parte tradicional de la forma de novelar. Ahora, hay que tomar en cuenta que en esa primera mitad del siglo XX, escritores como por ejemplo Frank Kafka o Thomas Mann o James Joyce o William Faulkner o Marcel Proust renovaron
esa forma retórica de la novela, esa forma de ir persuadiendo, ¿verdad? Esa de novelar a nivel europeo y a nivel norteamericano. Ahora, contribuyeron con nuevas fórmulas narrativas en lo relativo al punto de vista del narrador, ¿verdad? ¿Por qué? Pues vamos a ir viendo también la forma en la que se van constituyendo sus personajes y el manejo del tiempo, ¿verdad? Pero hubo ahí un cambio estructural en ese diseño de la novela donde se fueron incorporando técnicas de la cinematografía, pues donde se va evitando más, ¿verdad? Esa narración, en donde se iguala de alguna manera la palabra con la acción, en donde vamos a ir viendo que se indaga en el mundo del psicoanálisis y se le va a dar importancia a el mundo del inconsciente. Veníamos de una tradición en donde era solamente la razón, ¿verdad? Y ahora vamos a un plano de lo desconocido, de lo onírico, de la música también, de las artes plásticas, y eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Entonces, resulta que una novedosa forma de novelar ya en la mitad del siglo XX en Hispanoamérica, vamos a ver que se van a ir adoptando muchos de estos elementos. Por eso yo les digo que es que no se puede hablar de una ruptura tajante, sino que tenemos periodos y procesos de transición, ¿verdad? En donde se van asumiendo perspectivas narrativas que enriquecen y van modelando, digamos, un antes y un después en la producción literaria ya a partir de 1960. Ahora, resulta que vamos a ir encontrando que existe al mismo tiempo un conjunto de circunstancias muy particulares en los escritores que se van a denominar escritores del boom literario. Y eso es importante tomarlo en cuenta porque muchos de estos escritores ya vivían fuera de sus países, sobre todo en Europa, y va a surgir en la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y en general, eh, vamos a encontrar que esos escritores muestran un gran compromiso hacia estos problemas sociales y políticos, pues más graves del continente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya van a escribir literatura para ir manifestando estas preocupaciones con respecto a la situación, ya sea de los medios de comunicación, por ejemplo, pero también se va a ir generando un diálogo con la sociedad, un diálogo con el lector, para que pues el lector también vaya poco a poco teniendo un papel, por así decirlo, protagónico. Y a partir de ahí vamos a tomar en cuenta que el punto de vista narrativo tradicional que les comentaba, como por ejemplo el narrador omnisciente, aquí vamos a ir viendo que precisamente a diferencia de ese relato tradicional, en donde la estrategia del punto de vista del narrador pues solía complicarse junto con esa ruptura del orden espacial y temporal, vamos a ver que hay también una secuencia narrativa, vamos a ver que hay una secuencia narrativa que va a ir abandonando esta forma lineal y que vamos a encontrarla como, bueno, ya desde un punto de vista más fragmentario. Podríamos pensar que también como desordenado, pero que muchas veces vamos a verlo como una especie de rompecabezas que se va a dividir en distintos fragmentos, en distintas piezas, que el lector, en este caso, va a tener que ir armando, va a tener que ir jugando a configurar con las claves que el narrador va a ir dando para que el texto tenga sentido. Entonces podríamos hablar de que ¿es más complejo? Sí. ¿Requiere de una lectura más atenta y más activa? Sí. Ya no va a ser esa lectura pasiva en donde se recorre la vista por el texto y todo es como muy ordenado, como muy fácil de comprender, sino que en esta nueva forma de novelar vamos a tener complejidades en donde el texto podríamos pensar que juega con nosotros los lectores
en donde tenemos que tener una mirada más atenta, ¿verdad? En donde tal vez si se nos pasa algún detalle, perdemos el hilo de la historia y ya no calzan esas piezas que busca precisamente el narrador para que el lector tenga un papel pues más activo. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta porque se diferencia por completo de la forma tradicional de narrar. Ahora bien, vean ustedes que se va a ir profundizando una actitud renovadora en el tratamiento del lenguaje, de manera que se va a ir transformando, se va a ir enriqueciendo de esas formas tradicionales de contar. Y resulta que, ustedes recordarán que en la narrativa tradicional quedaba muy claro el uso de un registro pues culto de parte del narrador frente a los códigos lingüísticos utilizados por los personajes y la narrativa de este boom que se denomina, ¿verdad? A partir de 1960, vamos a ver que esa distancia entre el lenguaje utilizado por el narrador, que antiguamente era más culto, más elevado, aquí pues no va a haber una distancia, un distanciamiento tan notorio, ¿verdad? Con los personajes. Aunque estos últimos, ¿verdad? Aunque los personajes vayan a emplear, digamos que tal vez un lenguaje un poquillo más coloquial o más crudo, ¿verdad? Puede ser el lenguaje, por ejemplo, de la calle, de la indigencia, ¿verdad? Problemas que implica, ¿verdad? El plantear un lenguaje de todos los estratos sociales. Y aquí vamos a ver precisamente que el narrador no se va a alejar, ¿verdad? Vamos a ver que percibe de alguna forma un interés, va a ir viendo pues un interés por parte del narrador para ir reproduciendo el lenguaje propio de la oralidad, sin marcar esos distanciamientos, ¿verdad? Con respecto a las jergas de los sectores populares o con respecto al lenguaje coloquial. Y vamos a ver que no vamos a encontrar una uniformidad en el punto de vista de un solo narrador. ¿Será que vamos a encontrar distintos narradores en una novela? Sí, vamos a ver entremezclados también, ¿verdad? En una misma narración pueden aparecer cambios en esta visión del narrador y de las personas utilizadas. Ahora, recordemos que en el relato tradicional, por el contrario, teníamos una mirada realista que iba analizando, que iba ordenando, que iba jerarquizando los acontecimientos para irles dando sentido. Y esto pues va a aparecer unido siempre en relación con el tiempo. Y en ese tipo de narración se va a ir presentando, ¿verdad? La narración de corte tradicional de una manera ordenada, lineal y cronológica. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder entonces con el punto de vista narrativo en el relato contemporáneo? Que acá pues nos va a interesar ver que definitivamente ya la narración va a ir cubriendo varios planos de forma simultánea. ¿Por qué? Bueno, porque la historia no siempre va a tener un sentido homogéneo, porque resulta que pueden coexistir diversas miradas en relación con el mundo que se cuenta y todo lo anterior puede ir conduciendo a una especie de autocuestionamiento por parte del narrador, porque efectivamente podría cuestionarse y el para qué, ¿verdad? ¿Para qué un narrador, digamos, a la hora de ver estos nuevos procedimientos, puede recurrir a estas técnicas? Bueno, precisamente para ir generando una forma de autocuestionamiento. Ahora, con respecto a la estructura narrativa y el tiempo, resulta que ya pues esa concepción del tiempo tradicional que podríamos pensar de manera tradicional, ya no la vamos a encontrar de esa forma, porque resulta que va a tomar prestada una técnica heredada de la cinematografía denominada flashback, que se traduce como retroceso. Y precisamente esto lo que nos va a permitir es ver que es una técnica, el flashback es una técnica, sobre todo, como les decía, digamos que se hereda del cine
y consiste en alterar la secuencia cronológica, esa secuencia lineal de la historia. Usualmente vamos a encontrar un retroceso o un retorno al pasado. Yo creo que si ustedes han visto películas, ¿verdad? O han visto o han leído pues obras ya pues más actuales, se van a dar cuenta que el flashback es una de las técnicas en donde se recrean esos hechos o esas imágenes que sucedieron de manera anterior al presente y que permite de alguna manera conocer los pormenores de la historia que se está contando, ¿verdad? Permite como ir armando un sentido al presente que se está narrando. Bueno, resulta que en la narración se va a ir combinando pues la acción presente con la de los recuerdos y resulta que ahí el narrador va a dar a seguir de una manera muy libre esas evocaciones, ¿verdad? Que van y vienen, esos recuerdos, ¿verdad? Según lo requiera la historia que se esté contando. La acción se va a adelantar o se va a retrasar según el contenido y según digamos, las intenciones que tenga el narrador hacia dónde nos quiere llevar en ese relato. Vamos a ver que en este sentido, a la hora de utilizar la técnica del flashback, por ejemplo, vamos a encontrar que hay una gran libertad con respecto a ese relato que podríamos denominar de corte tradicional. Y por supuesto, vamos a ver que hay una multiplicidad en esa descripción de los hechos que se van alterando y se van alternando. Ahora, hay que tomar en cuenta otra técnica importantísima que tiene que ver precisamente con la parte de los personajes a la hora de utilizar un concepto que se denomina monólogo interior. Este va a ser un término narrativo que describe el punto de vista en el que se intenta reproducir en primera persona los pensamientos de un personaje. Y en tanto se intenta reproducir y en tanto digamos que ese personaje narra y va contando sus pensamientos, ahí estamos hablando que va desarrollando ese fluir de la conciencia. Y su mundo interno se va a ver explorado, ¿verdad? Se va a ver expuesto de tal manera que el monólogo ahí, el monólogo interior en este caso, va a sustituir la voz del narrador. Eso es muy importante. Ese concepto de monólogo interior, fluir de la conciencia, es importantísimo que lo tengan presente, ¿verdad? Porque aquí vamos a encontrar que es el personaje que va a manifestar su subjetividad desde un diálogo, pero en este caso es un monólogo. Ahora, ¿para qué sirve el monólogo interior? Bueno, podríamos pensar que a la hora de expresar la subjetividad y todo el sentir desde ese yo del personaje, vamos a encontrar precisamente el uso de la primera persona y una manera en la que se va a ir mostrando esa interioridad del personaje. eh, a veces puede ser un personaje realista, ¿verdad? Este, y precisamente que abarca la complejidad de su realidad. Y a partir de ahí vamos a encontrar tal vez que sea un personaje que no habla, pero a la hora de conocer sus pensamientos, vamos a encontrar, ¿verdad? De alguna manera, nosotros como lectores nos vamos a dar esa impresión o esa ilusión de ir penetrando en el interior de la mente, ¿verdad? Sin necesidad de un intermediario como es un narrador. Y a partir de ahí poder conocer sus sueños que se van a ir entremezclando pues con la realidad, con las acciones que podríamos ir denominando fluir psíquico, ¿verdad? Que esta es una técnica propia de introspección que viene prestada de la psicología. Y a partir de ahí vamos a conocer los rasgos del pensamiento, del sentir, de la percepción de los personajes. Con respecto a los personajes, a los acontecimientos y al espacio, hay que tomar en cuenta que la caracterología de los personajes en la nueva novela, a partir de 1960, precisamente va a ser muchísimo más compleja que en la narrativa que podríamos denominar de corte tradicional. ¿Por qué?
Bueno, porque en la tradicional predominaba un cierto psicologismo en la forma de ir caracterizando los personajes que usualmente tenían rasgos muy definidos, que tenían conductas ya muy establecidas. Y en cambio, a la hora de ver esta nueva forma de novelar, a partir de 1960 nos vamos a dar cuenta que efectivamente ya no va a presentar una especie como de visión homogénea de sus personajes. Vamos a encontrar personajes muy complejos en el sentido de que no los podemos determinar como el villano, ¿verdad? Como la madrastra, como el fanfarrón, el conquistador, la doncella que necesita siempre ser salvada, el príncipe, ¿verdad? Ya no van a ser esos personajes digamos, configurados de una manera tan plana o tan cuadrada o tan esquemática, si quisiéramos pues, mencionarlo, sino que vamos a profundizar en sus rasgos psicológicos y sociales desde una perspectiva muchísimo más integral, más existencialista, que al mismo tiempo van a ir reflejando pues una sociedad. ¿Por qué les digo sobre esta complejidad del ser humano? Porque si quisiéramos hacer como, por así decirlo, un mapeo, por así decirlo, como determinar a una persona, bueno, esta persona es buena o es mala, ¿verdad? Entonces ya podríamos ir pensando, ¿no? Es que también tiene sus virtudes, también tiene sus defectos, tiene sus luchas internas, tiene sus logros, tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas. Y a partir de ahí nos damos cuenta que determinar a una persona como buena o como mala, digamos, si quisiéramos trasladarlo a nuestra vida cotidiana, ya no se vuelve tan sencillo, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver que precisamente los acontecimientos que giran en torno a los personajes van a tener pues una complejidad enorme. Ahora, hay un concepto muy importante con respecto a los personajes y es que precisamente los narradores van a dar ciertas claves para que nosotros como lectores podamos ir identificando e ir, de alguna manera, ir ordenando las piezas de ese rompecabezas, de ese espejo que se fragmentó, por así decirlo, y vamos a encontrar un concepto que es el de la polifonía. Y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta que son distintas voces, ¿verdad? De hechos que son discontinuos, que van a ir ofreciendo una realidad pues fragmentada, bastante compleja, en donde vamos a encontrar distintos planos. Y el espacio aquí vamos a encontrar que en el espacio los acontecimientos y los personajes se van a presentar desde distintos puntos de vista. ¿Por quién? Bueno, no solamente por el narrador, también por los personajes. Y en este sentido, resulta que la novela contemporánea, que es la que estamos viendo, aquí nosotros como lectores no vamos a hacer elementos, digamos, que quedan al margen de la obra, sino que vamos a ser parte, nos vamos a sentir de alguna manera cómplices de eso que se está relatando en la novela. Y resulta que esta novela, a partir de 1960, no solamente va a problematizar el mundo que muestra, sino que también lo vamos a hacer nosotros como lectores, ¿verdad? Junto con los personajes, junto con los narradores. Y muchas veces vamos a ser, ¿verdad? Nosotros como destinatarios, quienes vamos a ir identificando, quienes vamos a ir ordenando esa secuencia y ese orden cronológico, de tal manera que vamos a ir dándole la solución a esos enigmas, de manera que vamos a generar también un sentido en esa estructura que tiene carácter casi como de laberinto y, por supuesto, muy complejo en muchas de las ocasiones. Ahora, hay que tomar en cuenta que, al contrario de la narrativa anterior, en que pues el narrador guiaba al lector, le decía, ¿verdad? De alguna manera muy directa cuáles eran los acontecimientos que se iban a generar, iba narrándolo con un orden. En esta nueva novela, el lector queda prácticamente huérfano, ¿verdad? Eso es un término muy importante que utiliza el capítulo 3, ¿verdad? Ese sentido de un lector huérfano, que tiene que ir asumiendo esa actitud muchísimo más activa
porque si no se queda atrás y porque si no se pierde en el relato, ¿verdad? Y con respecto a las técnicas narrativas, vamos a ver dos aspectos, dos conceptos importantísimos. El primero tiene que ver con la técnica del contrapunto. Este va a ser, pues, un recurso propio, prestado del discurso musical, que va a ir aludiendo al principio de polifonía, donde, pues, se van a encontrar varias voces que coexisten y en la literatura, en la novela, la vamos a encontrar a partir de las historias de los personajes en distintos espacios, con sus acciones que van a ir coexistiendo, que van a ir contando de forma simultánea o bien de forma alternada, sin que nosotros como lectores nos demos cuenta de manera tan evidente. Ahora, importante, tenemos la técnica del claroscuro y esta es una de las técnicas tomadas de la pintura. Se empleaba precisamente para ir mostrando el contraste entre las luces y las sombras. Y en la literatura, ¿cómo la vamos a ver manifestada? Bueno, a través de imágenes que se van contraponiendo con una especie de dosis de ambigüedad. Entonces, vean ustedes que precisamente vamos a encontrar que hay tendencias en este relato contemporáneo. ¿Y cuáles podrían ser? Bueno, en primer lugar, ese abandono por esa estructura cronológica tradicional que se utilizaba, digamos que anterior a la mitad del siglo XX, para ir configurando el mundo que se narraba. Y aquí vamos a darnos cuenta que las secuencias naturales se van a ir concatenando en el relato, pero van a aparecer muchísimas veces de forma desordenada. Por eso les digo que la estructura cronológica es desordenada. Otro aspecto importante que vamos a encontrar, bueno, vamos a encontrar que se presenta la visión de los personajes de una forma más integral, muchísimo más compleja, más rica. ¿Por qué? Porque se van a incorporar el monólogo interior, que es uno de los conceptos que ya expliqué anteriormente, como una técnica narrativa que va a reflejar el fluir de la conciencia de los personajes. Otro elemento importante es que el panorama de lo que se considera como real se va a expandir y se va a ir incorporando otros planos para ir comprendiendo de una manera más justa la condición humana, ¿verdad? Vamos a encontrar características de lo fantástico, de lo real maravilloso, del realismo mágico, y precisamente son elementos que permiten entender la realidad como una totalidad cultural donde vamos a encontrar que existe lo oculto, pero al mismo tiempo coexiste con lo sobrenatural, pero al mismo tiempo con lo cotidiano y también con lo histórico. Ahora bien, otro de los elementos importantes que ya mencioné, pero retomo para repasar, es precisamente que además de contar, el relato en la novela va a evocar imágenes muchas veces de condición lírica y para ello va a emplear técnicas en convivencia con otras artes, como por ejemplo la del cine, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, con el flashback, con la música, con el contrapunto, y ahí tenemos el concepto de polifonía, con la técnica del claroscuro, que se toma prestada de la pintura, y también vamos a darnos cuenta que hay una alteración del tiempo objetivo, de ese tiempo cronológico, de ese tiempo histórico. ¿Por qué? Porque se van a incorporar elementos propios que tienen que ver con el mundo de los sueños. Por eso hablamos de lo onírico, de lo mítico también. Y de alguna forma vamos a encontrar que se disloca ese orden temporal convencional al que estábamos de alguna manera acostumbrados. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, un interés por ir incorporándonos a nosotros como lectores como una pieza fundamental, integral de la obra, que pues vamos a tener un papel más activo.
para ir configurando también el relato. Ahora, a diferencia de la novela tradicional, la nueva novela va a incorporar lo urbano como espacio esencial. Y vamos a encontrar que se van a multiplicar esos puntos de vista digamos, por parte del narrador, ya no va a ser uno solo, van a ser múltiples. También nos vamos a dar cuenta que existe un marcado interés por renovar ese lenguaje en todos los matices mediante la incorporación de elementos que tienen que ver con lo coloquial, con la crudeza del lenguaje, con la musicalidad, con las variedades dialectales, con lo barroco, ¿verdad? También vamos a ver que se presenta la audacia y la libertad en la expresión lingüística que van a ir renovando el lenguaje narrativo. Y por eso es que en síntesis decimos que se trata precisamente de la búsqueda de un lenguaje narrativo particular, muy personal, sin ir menoscabando el interés por los asuntos de Hispanoamérica. No es que se aleja de esa historicidad, pero tampoco es que es historia, ¿verdad? Pero se sabe arraigada de un tiempo y un espacio. Y a partir de ahí lo toma como una fuente rica de inspiración que permite ir modelando digamos, un género narrativo con características propias hispanoamericanas. Vamos a ver ahora tres procedimientos de la consideración de lo real. Si quisiéramos pensar en la realidad y empezamos a cuestionar cómo es que se va configurando la realidad, vamos a darnos cuenta que en la novela hispanoamericana existen tres formas de novelar a partir de cómo se considera eso que se denomina real. Tenemos por un lado lo fantástico, por otro lo real maravilloso y por otro el realismo mágico. Vean ustedes que pues la nueva narrativa hispanoamericana va a ir utilizando un conjunto de procedimientos que van a ir enriqueciendo eso que pues podríamos concebir como real. ¿Y cuáles van a ser esos procedimientos? Estos tres que les mencioné: lo fantástico, lo real maravilloso y el realismo mágico. Ahora, si quisiéramos ver manifestados estos procedimientos, vamos a encontrar lo que en gran parte de la producción novelística, que abarca las tres primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX, vamos a ver que se va a teñir de alguna manera por esta necesidad de teñir con una condición extraordinaria, esa condición humana, esa consideración de lo que sucede a lo largo de la existencia, ¿verdad? Como una forma de dar cuenta de lo lógico, de lo ilógico, del sinsentido, ¿verdad? Que forma parte de la vida. Y acá, por supuesto, de la ficción. Entonces, iniciamos con lo fantástico. Resulta que con respecto a lo fantástico, esta ya pues va a ser una categoría que tiene que ver con la imaginación, con la fantasía, con una condición que por supuesto va a ser muy, muy antigua en las manifestaciones artísticas. Por supuesto, lo fantástico va a hablar de eso que es inusitado, eso que es inexplicable, que se cuela en la vida cotidiana, tanto en la literatura como en el cine. Vamos a encontrar que pues hemos vivido de esa experiencia que tiene que ver con emociones, ¿verdad? Que se transmiten a través de lo fantástico. Por ejemplo, el terror, el temor, ¿verdad? El juego, a veces ese placer que plantea ciertos elementos ante lo inusitado, ¿verdad? Vamos a estar en el terreno de lo insólito, de lo misterioso, que siempre de forma irremediable nos va a inquietar. Entonces, ¿esto es ajeno a nosotros? ¿El procedimiento de lo fantástico? Pues no. Bueno, resulta que en la literatura la posibilidad de ir seduciendo con el horror, con ese ir mostrando las obsesiones o ciertas obsesiones recurrentes en lo humano, van a ser propios del género de lo fantástico. Historias o relatos tan antiguos como los hombres lobos,
como los castillos encantados, la historia de fantasmas, que si nos ponemos a rastrear el origen, vamos a encontrar que esas son manifestaciones que se dieron en la Edad Media, ¿verdad? En la época medieval. Entonces, no es una cuestión que, surge nada más a partir de 1960, no, ya lo fantástico trae una tradición antiquísima, pero hay que tomar en cuenta que las podemos, digamos que tornar la vista al pasado literario. Vamos a encontrar novelas góticas del siglo XIX, por ejemplo, la novela de Drácula de Bram Stoker, narraciones, por ejemplo, de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Más adelante, esta obra culmen y maravillosa de Frank Kafka, La Metamorfosis, que va a ir narrando la transformación de un personaje que descubre que un día amanece convertido en un insecto gigantesco, ¿verdad? Y que a partir de este relato vamos a encontrar que lo que hay de fondo se plantea más bien va a ser una metáfora del mundo, de esa burocracia que le tocó vivir este, al protagonista. Y pues vamos a encontrar que en la producción literaria van a ir coexistiendo elementos, cosas, seres, espacios, acontecimientos sobrenaturales en convivencia con condiciones reales posibles. Y hay que tomar en cuenta que, ¿verdad? Que los hechos que se describen dentro de lo que denominamos teoría de lo fantástico van a adquirir distintos matices. Puede ser un hecho de carácter sobrenatural perfectamente, pero cuya existencia recibe una explicación fantástica que lo aleja del terreno de lo maravilloso y lo vuelve más creíble, ¿verdad? Más verosímil. Resulta que lo fantástico va a jugar con una especie de ambigüedad, porque aquí el espectador, nosotros como espectadores, vamos a dudar de la explicación sobrenatural, pero al mismo tiempo se insinúa la posibilidad de una explicación natural. Entonces, vamos a darnos cuenta que, en consecuencia, un signo de lo fantástico es esa vacilación que hay en común al personaje y al lector, en donde el narrador de lo fantástico va a crear una atmósfera donde el lector duda, vacila frente a lo mostrado y la intención que busca o persigue lo fantástico es crear ese estupor en el lector, quien va a entrar con gran frecuencia en estos elementos de alguna manera que son inexplicables y que tienen una connotación bastante alegórica, ¿verdad? En ese sentido, recordemos que la alegoría es una especie de metáfora, ¿verdad? En donde se sustituye el plano real por un plano que es evocado y busca representar de forma simbólica algún concepto, algún elemento, ¿verdad? Entonces, aquí es importante tomar en cuenta este concepto, este procedimiento de lo maravilloso, porque lo vamos, digo, perdón, de lo fantástico, porque lo vamos a encontrar, claramente en las novelas con muchísima más profundidad a partir de 1960. Otro procedimiento, lo real maravilloso. Al igual que la teoría de lo fantástico, resulta que lo real maravilloso va a ser un movimiento cercano al surrealismo. Y vamos a ver que en esta categoría se aplica sobre todo, ¿verdad?, a ciertas obras de la literatura hispanoamericana donde se descubre lo prodigioso de estas tierras, la maravilla de la realidad del continente en esas dimensiones positivas, pero también negativas. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar lo real maravilloso en la novela hispanoamericana? Bueno, a partir de la presencia de lo insólito y paradójico de la cotidianidad. Aquello que a pesar de tenerse tan cerca, muchas veces no vemos. Y de eso se trata precisamente, de ir como redescubriendo eso que es tan obvio a nuestros ojos. Resulta que en gran medida Alejo Carpentier es quien promueve la presencia de esta condición propia del mundo americano que se puede manifestar en tres dimensiones: en la dimensión de la naturaleza, en la dimensión del ser humano y en la dimensión de la historia. Y resulta que en relación con la naturaleza y el ser americano,
Lo real maravilloso como procedimiento está en el carácter de desmesura de estas tierras, en ese sentido de que se plantea una selva, una montaña que es impenetrable, o esos ríos que se desbordan, esas pampas, esas llanuras de grandes dimensiones, ¿verdad? Junto a esas condiciones naturales, ciudades que se mueven dentro de la modernidad y del atraso, ¿verdad? Y a partir de ahí, se trata precisamente de un espacio donde conviven el caos y la modernidad, ¿verdad? En donde tenemos pócimas mágicas, en donde tenemos amuletos, frente a el gran desarrollo del arte o el avance de la tecnología, ¿verdad? Entonces, esas, esas formas, digamos que de alguna forma ambivalentes. Y por supuesto, vamos a ver qué es la mirada del escritor, la que va a ir descubriendo eso insólito que nos rodea en un intento de sugerir otro significado de la realidad de las cosas. Bueno, ahora, con respecto al tercer procedimiento, que es el del realismo mágico, vamos a ver que, al igual que las anteriores, como lo real maravilloso y lo fantástico, el realismo mágico, va a ser un procedimiento estético en el cual se atribuyen ciertas cualidades fantasiosas a la descripción de la realidad circundante. Procedimiento también, pues, cercano al surrealismo y al mito, pero que vamos a ver que en el inicio del siglo XX, este término de realismo mágico se aplicaba a una corriente pictórica de nueva objetividad que pues se apartaba del realismo decimonónico en Europa. Y vamos a encontrar autores como por ejemplo Picasso, Chagall, Klee, que pues representaron esa tendencia. Y en adelante el término se va a ir aplicando en forma exclusiva a la literatura. Ahora, al igual que en lo fantástico, resulta que también, ¿verdad? En lo real maravilloso, se va a presentar la realidad como si fuera mágica y va a surgir esa sensación de extrañeza en eso que se nos muestra. Acá el narrador no va a dar explicaciones racionales del mundo asombroso que describe. No vamos a encontrar un distanciamiento entre los planos de lo real y la fantasía. Resulta que acá el punto de partida es la realidad convencional, esa realidad histórica, esa realidad natural que podríamos mencionar. Y frente a esto se elabora una segunda realidad en lo fantasioso, mágico, ¿verdad? Que sin duda va a ser una alteración a lo pretendido como natural y objetivo. Para lograr esta dimensión imaginaria, la literatura hispanoamericana va a utilizar el plano estilístico, ¿verdad? En el plano estilístico va a utilizar distintos recursos como por ejemplo la exageración. Una novela que va a ser pues un referente maravilloso y muy puntual de este procedimiento de realismo mágico lo vamos a encontrar en Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Y vamos a dar cuenta que en esa descripción, esa narración que nos da cuando muere de un balazo José Arcadio Buendía, narra, ¿verdad? Menciona que la sangre que emana de su cuerpo atraviesa todas las calles, cruza esquinas hasta llegar a la casa de sus familiares, que así es como se enteran de su muerte. Y precisamente es esa presencia de lo nuevo, de lo insólito, de lo extraño, de lo inesperado y al mismo tiempo exagerado, lo que le va a dar este procedimiento novedoso a la novela hispanoamericana a partir de 1960. Vean ustedes que el realismo mágico toma la realidad circundante y le atribuye cualidades mágicas y la va transformando, transforma esa realidad. Entonces, vamos a darnos cuenta que precisamente estos tres procedimientos de la consideración de lo real que les mencioné, vamos a tener, digamos que en síntesis, como esos tres procedimientos, lo fantástico, lo real maravilloso y el realismo mágico, tienen en común un mundo insólito, ¿verdad? Ahí hay presencia de un mundo insólito, extraño, inesperado, fuera de lo común. Vamos a ver que
Estos tres procedimientos van a jugar con la presencia de dos planos, van a jugar con el plano de la fantasía y el plano de la realidad. Va a existir una cercanía con esas propuestas del movimiento surrealista en la presencia de un mundo que denominamos el mundo del subconsciente o el mundo de los sueños, denominado también el mundo de lo onírico. Y precisamente el realismo mágico va a tomar la realidad y la va a transformar, añadiéndole elementos sobrenaturales. Vamos a encontrar también lo real maravilloso, que va a descubrir lo maravilloso en la realidad misma, que ya de por sí es asombrosa, pero que la va a encontrar de alguna manera prodigiosa y pues es importante tomar en cuenta que no la va a transformar, ¿verdad? Podríamos decir que en resumen, estos tres procedimientos, lo fantástico, lo real maravilloso y el realismo mágico, pues de alguna manera va a ir enlazado con el papel del artista, del escritor, que busca ir descubriendo matices distintos frente a la realidad convencional. Y todos son recursos para ir narrando viajes en el tiempo, para ir narrando, por ejemplo, metamorfosis, ese juego con esas oposiciones inseparables entre lo que es animado, lo que es inanimado, lo visible, lo invisible, que pues son maneras que permiten ir aproximándonos a ese mundo del sueño, a ese mundo de la vigilia, de la vida y de la muerte. Ahora, hay que tomar en cuenta que, pues, esos tres procedimientos ustedes lo van a encontrar en estas novelas que, pues, van a tener la oportunidad de ir leyendo. Ahora bien, vamos a ir cerrando la tutoría número 3 del día de hoy con varias de las horas importantes que ustedes necesitan tener pues claras, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con la novelística urbana y los tópicos que vamos a ir encontrando. Vamos a ir viendo que en estos apartados del capítulo 3 ustedes van a poder incursionar de manera más detallada 5 novelas que son representativas del boom de la literatura. Y se trata de La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa. Se trata también de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. También de Rayuela, de Julio Cortázar, de La región más transparente también, ¿verdad? Y también de la novela Aura. Entonces, pues vamos a ir viendo poquito a poco aspectos cruciales de estas novelas para que puedan, pues, tener una noción más detallada. Ahora bien, ven ustedes que la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa es una obra que pertenece a este escritor peruano que nace en 1936 y quien destacó como un gran novelista, ensayista, profesor universitario, trabajó pues como traductor de la UNESCO, y que ha vivido pues largos periodos de su vida en el continente europeo. Fue premio Nobel de Literatura en el 2010 y entre sus novelas más importantes se encuentra precisamente esta que les menciono, La ciudad de los perros. La Casa Verde, Conversación en la Catedral, Los Cachorros, Pantaleón y las Visitadoras y otras obras más que pues no tengo tiempo para poder detallar, pero que me voy a enfocar precisamente en La ciudad de los perros. Esta es de alguna manera una de las novelas que Mario Vargas Llosa escribió en las décadas de 1960 y 1970. Y lo que busca es retratar ese espacio urbano que le tocó vivir durante la adolescencia. Y por eso es que también hablamos de la Casa Verde, de ahí toma su nombre, ¿verdad? Toma el nombre de la Casa Verde de un prostíbulo de provincia o conversación en la catedral que se va a referir a una taberna, a una cantina, ¿verdad? Y no a un templo. O a la tía Julia y el escribidor, que es un relato de autoconfesión propia y de su familia. O Los cachorros,
este va a ser pues un relato donde se cuenta la historia de un niño que sufre una castración por la mordedura de un perro y pues todo el calvario de humillaciones, de burlas vividas durante su adolescencia. Entonces, de alguna manera, estos primeros textos, podríamos decir que se trata de un conjunto de narraciones que van a ir describiendo a través de distintos espacios muy puntuales. Perdón, un segundito. Listo. Ok, entonces vamos a encontrar precisamente que se trata de narraciones que vamos a encontrar aquí con respecto a la vida del escritor, con respecto a la situación que pues vive las dictaduras en el Perú entre 1948 y 1956 y que son relatos de alguna manera que se transforman en esos fantasmas, en esos demonios, en esas locuras, ¿verdad? Que alguna vez el novelista pues toma como referencia sobre esa adolescencia, esas confesiones, ¿verdad? Que presenta en sus novelas para ir liberándose. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se convierte en una especie de, este, digamos que de catarsis, ¿verdad? De esas insatisfacciones que tuvo en su juventud y que se convirtieron en una forma de ir perpetuando esa rebeldía. ¿Qué es lo que sucede con la ciudad de los perros? Bueno, es muy interesante porque resulta que hace referencia directa al colegio que existe en Lima, Leoncio Prado, y ahí Mario Vargas Llosa, cuando era un jovencito apenas, cursa parte de esa enseñanza de la secundaria en ese internado, en ese colegio, y resulta que vamos a encontrar en esta novela que hay una crítica intensa en todo eso que acontecía dentro de los muros de ese instituto. Vamos a ver que cuando en un inicio el libro se publicó, ¿verdad? En una edición popular, fue sumamente calumniado por sectores muy conservadores y también militares y se quemaron en la vía pública miles de ejemplares de esta novela. Entonces ven ustedes que Mario Vargas Llosa no salió librado porque lo acusaron de ser un traidor a la patria. Un caso de una particular censura, ¿verdad? Que más bien, lejos de retraer a Mario Vargas Llosa, lo catapultaría, ¿verdad? Para abrirse un camino muy exitoso a nivel editorial con respecto a la novela. Resulta que la historia de la ciudad de los perros la vamos a encontrar dividida en dos partes y en un epílogo. Resulta que, pues, la primera parte la vamos a ver conformada por 8 capítulos, al igual que la segunda parte. Y en el epílogo vamos a encontrar que hay 3 secuencias narrativas. Eso a nivel estructural. Ustedes tienen la oportunidad de acercarse a un fragmento apenas, ¿verdad? Pero que a nivel argumentativo, ¿verdad? Es muy cercano con respecto a la textura propia de la novela policíaca, ¿verdad? Donde vamos a encontrar que se descubren y se van a ir descifrando indicios en relación con un acontecimiento en particular que ocurre en ese espacio educativo. Se va a presentar el hurto de un examen que pues deben hacer los alumnos, que a partir de ahí se origina una serie de hechos, entre ellos un castigo por parte de los profesores y las consecuencias de esos actos que van a ir desarrollándose a partir del robo. Vamos a ver que se presenta una muerte sumamente violenta. Vamos a ver que hay acusaciones, y pues la vuelta a la normalidad al final de la novela como si nada hubiera ocurrido. Pero vean ustedes que precisamente ese final, digamos que tan abrupto, en donde todo se resuelve, lo que busca es mostrar esa ambigüedad de la moral de la clase que ostenta el poder en esa sociedad, ¿verdad? Que se describe en la narración. Precisamente se quiere borrar la identidad de quienes son o fueron culpables o inocentes para no manchar la imagen de la institución. Y precisamente este va a ser un argumento muy simbólico
que va a retratar a partir del drama que se vive en este colegio, esa ciudad, ese retrato de una sociedad cuyas cualidades son precisamente la desigualdad social y la desigualdad económica. Ahí vamos a ver que en esta novela se van a entretejer temas como, por ejemplo, el racismo, la jerarquía militar y los prejuicios en la sexualidad. Resulta que esta novela, vamos a ver que se plantea un interés bastante grande por esas condiciones existenciales de los personajes y esa representación social. Vamos a darnos cuenta que en esta dimensión que abarca la existencia de los personajes, vamos a encontrar una fuerte crítica al machismo, a la hipocresía social, a la violencia y al poder. Y a partir de ahí, pues ustedes van a tener la oportunidad de ir viendo cómo plantea esta novela un tono de desencanto, de pesimismo, ¿verdad? De un joven que se enamora, ¿verdad? Ese sentimiento positivo que termina con un baldazo en la cabeza, perdón, un balazo en la cabeza por parte, ¿verdad?, de un militar. Entonces, bueno, no voy a incursionar en grandes detalles, pero sí es importante tomar en cuenta las temáticas que pues ya rigen un espacio más urbano, ¿verdad? Con esas contradicciones, con esas temáticas pues de mayor crudeza con respecto a lo que se vive en esta obra. Ahora, vamos a ver otra novela importante que tiene que ver con 100 años de soledad y precisamente está a cargo de Gabriel García Márquez, quien fue uno de los escritores más prolíficos y de gran renombre en Colombia. Nace en 1928, muere en 2014 en México. Fue cuentista, fue novelista, fue periodista, guionista de cine, ensayista. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982 y tiene una producción literaria vastísima, enorme. Acá nos vamos a dar cuenta que precisamente en las primeras novelas de Gabriel García Márquez hay una serie de asuntos que pues van a ir obsesionando al narrador que se anticipa a 100 años de soledad. ¿Cómo qué elementos? Por ejemplo, guerras civiles, los dominios de la United Fruit Company, la presencia de Macondo, la violencia y las secuencias de muertes, la familia, el incesto, ¿verdad? Son elementos que, por supuesto, en la novela 100 años de soledad, podríamos decir que es una de las obras más representativas de la nueva novela hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Y aquí asistimos precisamente a un espacio imaginario denominado Macondo, donde se cuenta la saga de una familia a lo largo de 100 años de su historia. Vamos a encontrar una generación de Aurelianos y José Arcadios Buendía, de Remedios y Úrsulas, que reproducen y transmiten durante todo este centenar de años una determinada visión del mundo a las generaciones venideras, de padres a hijos, 6 generaciones sucesivas en las cuales se van repitiendo las personalidades, los nombres, las mismas obsesiones, las soledades, ¿verdad? En fin. Ahora, hay que tomar en cuenta que 100 años de soledad constituye de alguna forma un relato muy novedoso que va a ir revitalizando la narrativa hispanoamericana de forma contundente en la década de 1960. Resulta que esta novela es una alegoría sobre la condición humana, sobre la condición social de una familia y también de una comunidad desde sus orígenes hasta la decadencia de la estirpe con una estructura circular, es decir, a como inicia, pues también termina. Y en este sentido, ¿verdad? Es interesante esta reflexión que realiza el estudioso de la literatura Donald Shaw, en relación con la condición simétrica de la novela. Y la voy a leer. Dice así: tiene 20 capítulos sin numerar. Los 10 primeros narran una historia. Los 10 segundos la vuelven a narrar invertida,
Con el nacimiento de los dos hijos de José Arcadio I, la narración se bifurca. En cada generación habrá, de ahora en adelante, dos tendencias antagónicas que se enfrentan. Los aurelianos eran retraídos, pero de mentalidad lúcida. Los José Arcadio eran impulsivos y emprendedores. Aunque las posiciones iniciales están invertidas en la tercera generación, en cada generación uno de los Buendía muere fusilado y otro escapa. Uno tiene hijos gemelos y el otro no. Uno se dedica a la violencia y la crueldad y el otro sufre las consecuencias. También en cada generación los hombres de la familia sufren un cambio brusco de personalidad. El tercer José Arcadio, por ejemplo, empieza como profesor pacífico, pero termina como un dictador local sanguinario, mientras su tío, el coronel Aureliano, después de sus campañas militares, se retira a fabricar pescaditos de oro. Las antítesis, las dualidades simétricas y las imágenes reflejadas, como en un espejo, se agregan a las técnicas de exageración irónica y al empleo sistemático de lo fantástico, lo milagroso y lo mágico. Entonces vean ustedes que esta es una de las obras que vamos a ver que de alguna manera plantea elementos que van configurando, ¿verdad? Un plano en donde se va a considerar, por supuesto, dentro del realismo mágico que les explicaba anteriormente, y que se va a presentar junto con una dimensión que podríamos denominar pues, histórica o al menos más convencional, pero todo va a parecer unido, ¿verdad? Lo cotidiano, con lo sobrenatural, con lo creíble, con lo maravilloso, todo en un conjunto, en uno mismo. Se van a ir mezclando, por supuesto, categorías en una sola historia, sin que podamos distinguir un límite, un marcado inicio o un marcado, ¿verdad? El límite entre estos elementos. Ahora, eh, es importante que ustedes pues tengan, ¿verdad? El interés de ir leyendo los extractos que les brinda la antología literaria. No me voy a enfocar mucho porque ya pues nos queda poco tiempo. Y para ir avanzando, también los invito para que puedan leer el extracto que viene sobre Rayuela a partir de Julio Cortázar, uno de los cuentistas, novelistas, poetas, ensayistas, guionistas de cine, que también trabajó como corresponsal de prensa, traductor, ¿verdad? Más importantes, pues vivió gran parte de su vida en París, tuvo que autoexiliarse desde 1951 hasta su muerte, pero su obra narrativa recibió pues un reconocimiento enorme, ¿verdad? Esta obra de Rayuela va a tener como parte fundamental esa forma tan novedosa, ¿verdad? Que les comentaba yo desde el inicio de esta tutoría, y es que precisamente Rayuela es la representación del caos, de alguna manera, de esa condición absurda del mundo, de esa existencia humana, y estos son precisamente las grandes interrogantes que intenta descifrar el narrador. Una realidad discontinua, incoherente, ¿verdad? Una cronología poco precisa que busca de alguna manera expresar en esa visión tan particular de ese universo caótico, fragmentado, y la novela, en este caso, como les mencionaba, Rayuela va a ir recurriendo a una forma, pues, de una manera también discontinua a la hora de ir estructurando el relato. Aquí se pierde la linealidad, como les decía, y vamos a ver que de acuerdo con una cita de Luis Hars, con base a una entrevista que le concedió Julio Cortázar, se van a ver de manifiesto las cualidades literarias de sus relatos en esa visión de mundo tan particular. Y leo, dice, el elemento fantástico recorre buena parte de la obra, la sensación de irrealidad, de ensueño, de divagación, casi que es la condición verdaderamente real para describir el mundo, para entender los entretelones de la vida, un apostar permanente del mismo Julio Cortázar. La verdad es que me atraen las situaciones marginales, decía Julio Cortázar.
Prefiero las callejuelas perdidas a los grandes bulevares. Detesto los itinerarios clásicos en todos los órdenes. Esta, pues, fue una entrevista en 1973 y es precisamente, digamos, cómo marca, digamos, ese ambiente interesante y particular que van a encontrar en el extracto de Rayuela. Al mismo tiempo vamos a encontrar la región más transparente del mundo de Carlos Fuentes y en esta pues obra ustedes van a tener la oportunidad de encontrar estos elementos, estos nuevos procedimientos narrativos que van a marcar una tendencia a partir de 1960 en estas novelas. Y en la región más transparente del mundo, vamos a ver que es una novela que pues prácticamente es una sátira bastante mordaz hacia un conjunto de sectores que irrumpieron en la vida mexicana en los años posteriores a la Revolución Mexicana y en detrimento, por supuesto, de la gran población. En esta novela se van a describir pues un mundo lleno de espejismos, lleno de apariencias, que en realidad van a ir ocultando una sociedad que está en una completa decadencia, que se desmorona, ¿verdad? Se desintegra porque ya no tiene pues un sentido como pudiéramos plasmar, ¿verdad? Al que puede aludir una sociedad en su momento pues más importante digamos su época dorada, si quisiéramos. Luego tenemos la novela Aura de Carlos Fuente y aquí pues vamos a encontrar que Aura es un relato pues, bastante innovador dentro del género novelístico hispanoamericano a partir de 1960 porque se trata pues de un relato cercano al género policíaco y pues a la novela también, a la novela gótica, donde pues vamos a encontrar lo siniestro, vamos a encontrar lo misterioso, lo oculto de esa condición humana que se une de una forma magistral para ir recreando una historia sobre enigmas, ¿verdad? Que tienen que ver con la identidad que nos remite a una sociedad, a una saga familiar, al acontecer histórico de dos épocas. Y pues queda la invitación bastante abierta para que puedan ustedes incursionar. Entonces, importante, vean ustedes que en esta tercera parte que pues, hemos tenido la dicha de compartir el día de hoy, ustedes han visto que hay 5 narradores de esta denominada nueva novela hispanoamericana: Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, cuyas obras conforman, ¿verdad?, un corpus eh, en donde se van a ver esas técnicas pues bastante renovadas y esa concepción de este género de la novela hispanoamericana en relación con lo que va a preceder, ¿verdad? Con la novela precedente a la década de 1960. Entonces, vean ustedes que ya pues hemos visto en capítulos anteriores cómo la historia literaria del continente ha estado marcada por signos de modernidad en varias de sus etapas. En los inicios del siglo XX, tanto en el modernismo como las vanguardias poéticas, ¿verdad?, presentaron signos y artificios de una marcada innovación en la creación. Entonces, vean ustedes que luego vino la novela de la Tierra en la década de 1920, que estaba caracterizada por la observación de esas realidades históricas del continente. En estas obras, pues sobre todo vimos las de Rómulo Gallegos, las de Horacio Quiroga, Eustacio, José Eustacio Rivera, entre otros, que ahí pues renovaron esta visión habitual del canon realista. Vimos que en la primera mitad del siglo XX, pues coexistieron varias corrientes, herencia de alguna forma, y en gran medida de esa prosa modernista y del desarrollo de las vanguardias. ¿Qué pasa a partir de 1940? Bueno, que hubo un periodo de transición, eso es importante tenerlo en cuenta. En este periodo de transición se inició un cambio pues bastante importante en esa concepción y en esa forma de ir generando un relato. Recuerden que vamos a tener el aporte de Juan Rulfo, de Miguel Ángel Asturias, José María Arguedas, Alejo Carpentier, ¿verdad?, que van a ser fundamentales en este periodo de transición de 1940. Ahora, ellos
claramente iniciaron ese camino, ¿verdad? De una fuerte ruptura en la consideración de este concepto de lo que podríamos denominar real en sus obras, pero también van a ir configurando otras dimensiones de conocimiento del mundo y de esa condición humana donde pues van a intervenir distintos elementos de carácter oculto, de carácter ancestral, de carácter fantástico, ¿verdad? Y también de lo maravilloso. Ahora bien, por supuesto que estos escritores son grandes precursores de la obra narrativa que se dio pues con gran intensidad ya en la segunda mitad del siglo anterior. Ahora, hay que tomar en cuenta que ya en la segunda mitad del siglo pasado, pues tuvo lugar en Hispanoamérica el denominado boom literario. Con esto quiero cerrar, ¿verdad? Porque el boom literario va a estar caracterizado por una nueva forma de novelar, por una nueva forma de contar historias. Aunque siempre resulte de alguna forma arbitrario ir ordenando las obras artísticas por décadas, ¿verdad? Porque no podemos ser tan rígidos. Vamos a ver que hay hechos que van a ir coincidiendo ya en mayor medida a partir de 1960 y que surgen varios textos que renovaron las letras hispanoamericanas. Además, hay que tomar en cuenta que esta va a ser la época en que se dio un crecimiento considerable de esa producción editorial. Vamos a encontrar que este va a ser un fenómeno poco habitual en nuestros contextos de lectura ávida por las nuevas producciones. Para ir finalizando, recuerden que los signos característicos de esta nueva novela tienen que ver precisamente con varios elementos. Número uno, ese desarrollo de los espacios fundamentalmente urbanos. Número dos, la multiplicidad de visiones de los personajes, en donde pues ya no hay posibilidades para un héroe, ¿verdad? Hay temas que tienen que ver con la crudeza, por ejemplo, del incesto, de la incomunicación, del caos, ¿verdad? Que se convierten de alguna manera en paradigmas constantes de ese relato contemporáneo. Número tres, ese marcado interés por el lenguaje y las posibilidades de renovación a través de nuevos artificios para expresar y crear nuevos mundos de ficción. Número cuatro, surgen nuevos procedimientos narrativos, entre los cuales van a destacar la teoría de lo fantástico, el realismo mágico y lo real maravilloso. Número cinco, estos narradores en sus textos no van a diferenciar la ambigüedad de lo absurdo y de lo mágico. Número seis, se manifiesta una evidente reivindicación del erotismo, de lo lúdico, del humor. Siete, vamos a ver que se presenta el abandono de la estructura cronológica lineal. Vamos a encontrar una multiplicidad de visiones en el tiempo, en el espacio, en el accionar de los personajes. Número 8, ese abandono de la perspectiva esencialmente omnisciente del narrador. Vamos a encontrar incluso múltiples narradores. Y número 9, vamos a encontrar que se utilizan técnicas propias de otros discursos artísticos, ¿verdad? Lo que vimos del cine, de la música, de la pintura, en fin. Espero que este espacio haya sido pues de gran provecho. Agradecer la presencia, la atención y espero que a partir de los puntos tratados en esta tutoría número 3 puedan tener pues más claro el panorama de los aspectos más importantes que se van a evaluar, ¿verdad? Junto, por supuesto, con el capítulo número 4 para el proyecto número 3. Espero que este haya sido un espacio enriquecedor para ustedes y si no tienen pues más dudas, damos por concluido este capítulo, ¿verdad? Número 3 con la tutoría número 3 del día de hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias.